Y nosotros de vuelta con mucho más del segmento de entrevistas acá en Primera Página. Vamos a recordar que estamos conversando con José Elías Torres, miembro del Comité Ejecutivo de la CTV. Habíamos dejado pendiente el segmento anterior, por ejemplo, el tema de las contrataciones colectivas, el contrato marco de la administración pública en el país. ¿Participa la CTV de esto? ¿Qué pasa que no se oye a la CTV haciendo exigencias respecto de este tema? Sí. Te dije que hoy en día el movimiento sindical se maneja a nivel de las bases hacia arriba. Hoy en día, y en ese punto, los sindicatos del sector público representados en FEDEUNEC, que es una federación afiliada y cuyo presidente es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación, ahí está presente la CTV en esas discusiones impulsando. Pero ya sabemos todos que esto fue ¿cómo se llama? Un ensayo que en el momento de cuando tiene la presión el gobierno, entonces habla de firmar un contrato colectivo en el sector marco y ya sabemos hasta dónde hemos llegado. Eso viene conversándose prácticamente al final del año pasado y mira la fecha que tenemos, que resulta que no creo que esos compañeros tengan esperanza de que en forma global, como fue ofrecido, ese contrato se puede contratar, salvo que lo hagan por razones políticas ahorita porque venimos de cara a unas elecciones de la Asamblea Nacional y le interesa a ellos pues tratar de dar algunas señales supuestamente de consentimiento con los trabajadores en sus exigencias. Precisamente y a propósito del tema electoral, señor Torres, tengo ya en mis manos este documento que me hicieron llegar desde la Central de Trabajadores de Venezuela, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, un documento que ustedes proponen al país denominado de la catástrofe hacia la prosperidad. Allí hablan acerca de propuestas para hacer frente a la crisis económica, laboral y productiva que hay en el país. Díganos, por favor, rápidamente, antes de pasar con los comentarios del Twitter, ¿cuáles son las 3 líneas estratégicas de este documento? Bueno, frente a la situación que está viviendo el país, la inflación, un salario mínimo que resulta que no satisface las necesidades de obtener los servicios básicos de los trabajadores, una inflación galopante, una escasez tremenda, una economía y unas políticas económicas incoherentes que resulta que no dan prácticamente pie, con el perdón de la palabra, con bola, porque resulta de que vemos que cada vez contradice las anteriores y decisiones como las que estamos viendo que se están tomando con la Polar. Nosotros analizando y revisando y consultando con la dirigencia sindical y la característica particular de este documento que primero fue discutido con los trabajadores, con la dirigencia sindical del Estado Anzoátegui, de Lara, vamos con Zulia, vamos con Bolívar y con los compañeros de Caracas y Miranda para hacer esta serie de propuestas. Un diagnóstico con algunos expertos donde en forma muy práctica, muy directa, nosotros queremos que el gobierno considere una serie de razonamientos que estamos haciendo. Análisis de la situación, el por qué se da y la posible salida, que todo pasa al final por una unidad nacional, por un plan estratégico de enfrentamiento y que se entienda y que se le dé cumplimiento al mandato de la Organización Internacional del Trabajo, porque viene amparado con esto, ratificado en la reciente asamblea, la 104 asamblea, donde establece que se le debe dar cumplimiento fiel a las recomendaciones de un diálogo tripartita entre todos los actores sociales para tratar de sacar el país por el maramón donde estamos. Y esto concluye con eso, el diálogo social y que el gobierno entienda que lo que queremos es ayudar para que este problema y los trabajadores puedan tener un poco de sosiego y alguna esperanza en el futuro. Vamos, ¿qué le parece, señor Torres, si nosotros nos sometemos de inmediato a lo que es la opinión de la audiencia? Steninf Olivares ya está lista con los comentarios que nos llegan a nuestra cuenta de Twitter. Steninf. Así es, Gabriel. Le agradecemos a nuestro invitado, por favor, respuestas bastante precisas para garantizar mayor participación. Vamos a iniciar de inmediato con un tuit del señor Francisco Javier. ¿Por qué la CTV no convoca acciones en apoyo al pueblo con todo lo que está pasando en el país? ¿Están muy bajo perfil? ¿Tienen miedo?, le pregunta. Miedo no tenemos porque si no, no estuviéramos hasta donde hemos llegado. Ni nos hemos desviado, ni nos hemos salido de una conducta de lucha con los trabajadores, pero fortaleciendo a las organizaciones de base que son las responsables en cada sector de hacer estos llamados y nosotros estaremos presentes con ellos. El señor Freddy Villavicencio, una organización caduca como la CTV, ¿por qué no busca opciones de adaptarse a la realidad del país? Pura retórica y burocracia. ¿Qué le contesta? Le pediría que leyera un poco la situación que está pasando en el país y qué organización hoy en día, con este régimen que tenemos y con esta serie de controles, ha podido salir adelante, sino luchando y sobreviviendo para poder lograr un mundo mejor para los trabajadores. El señor Jesús Eduardo Jaime, la CTV dejó una deuda muy grande con Venezuela. Su organización luchaba solo para dar golpes de Estado. Esa herida jamás la cerrarán. ¿Qué le contesta al señor Jesús Eduardo Jaime? Todos los que estuvieron inmersos en esa situación sabemos dónde están. La CTV está en Venezuela, está luchando, está impulsando los contratos colectivos y estamos buscando renovar las autoridades para seguir las luchas al lado de los trabajadores y al lado de las luchas sociales que requiere el país y ayudando al aparato productivo a reactivarse. El señor Freddy Omar Coronel le pregunta, como dirigente sindical, ¿por qué cree que no se ha aprobado el contrato marco de la administración pública vencido desde el 2005?
retórica del gobierno. Por aquí pasó un funcionario muy importante que está muy ligado y tiene bastante influencia en el gobierno y no veo que haya hecho ningún compromiso. Sin embargo, nosotros seguiremos dando el apoyo a los trabajadores del sector público que bastante vejados han sido hasta la fecha. La señora Erika Quintero, no estoy de acuerdo que queden sin empleo más de 2.000 personas para beneficiar solo a 140. No es lógico, no ayuda a nada. Se refiere al caso de la Yaguara, de los galpones de la Polar. ¿Qué le contesta? De acuerdo y apoyamos esa posición, al igual que lo que está pasando en el Banco Industrial, que están dejando a 3.500 trabajadores afuera porque se le ocurrió a alguien que el banco había que fusionarlo en su mejor momento de la historia económica de este país. Otro de los tuits del señor @CarIsidro. La CTV debe ir a la renovación de los cuadros y de esa manera plantar una lucha ante la central patronal inmoral y corrupta. ¿Qué le contesta? Estamos en esa discusión y en esa lucha, esa renovación. Otro de los tuits, el señor Julio Quijada. La confianza se pierde por inseguridad jurídica en el país, que se presta a las maniobras de ensayo y mucho error del Estado. Yo le pregunto y me uno a esta pregunta, ¿qué se tiene que hacer para reactivar entonces el aparato productivo en este caso? Bueno, crear conciencia, unidad y lo que estamos haciendo. Tenemos varias solicitudes en el Tribunal Supremo de Justicia, precisamente con la Ley Orgánica del Trabajo, que tiene una serie de artículos que corta los espacios de libertad y de lucha sindical, y donde hay intimidación en algunos artículos de la ley, precisamente para frenar un poco la demanda de estas exigencias y las acciones de calle que hay que hacer en el momento que requiera, y decían los trabajadores. Ya tenemos que despedir la entrevista, señor Torres, pero precisamente y a propósito de este tema, exigencias que hacen algunos sectores sobre cambios o enmiendas que deberían hacerse a la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Han tenido ustedes algún tipo de conversación con otras agrupaciones sindicales? Cito, por ejemplo, la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores. Le hemos hecho invitaciones para conversar de estos grandes problemas y tanto el compañero Coba como los otros dirigentes sindicales en los diferentes estados hemos hecho ese llamado. Y en este momento tratamos de impulsar esa unidad de acción sindical donde estamos varias centrales que no coincidimos con algunos planes de gobierno y estamos dispuestos a sentarnos con esta central socialista precisamente para atender los grandes problemas que afectan al país. Señor Torres, agradecido de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. José Elías Torres, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. 7:58 minutos de la mañana, pausa comercial, ya viene. Ahí.